El padre Gastón Garatea recibió una importantísima distinción en la Universidad Católica en reconocimiento a su trabajo y, por supuesto, también para recordarnos que a las personas que saben no solo hacer su trabajo pastoral, sino que se preocupan por los problemas fundamentales del país, siempre hay que reconocerlas. Lección que deberían aprender algunos. Padre, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros. Preocupado de no morirme. Lo que me han hecho siempre se le hacen a los que se han muerto. Lo mismo decía siempre Luis Jaime Cisneros, que cuando empezaban los homenajes se ponía nervioso. Pero vamos, a Luis Jaime le hicieron un montón, así que... Un montón. Así es, así que puede usted estar tranquilo, padre. No anuncia nada malo la condecoración, se lo aseguramos. ¿Cómo recibe esta distinción de la Católica? Yo la recibo con mucha gratitud. Realmente la fiesta que hubo el otro día fue muy bonita y fue una expresión de mucho cariño, de esta cosa religiosa que a veces uno siente que no lo captan, pero acá sí. Fue un agradecimiento religioso, ¿no? Bien bonito. Y fue además pues una muestra de calidad humana, ¿no? Marcial Rubio pues tuvo una calidad impresionante, ¿no? Y eso pues me dejó muy contento, ¿no? Eso no hay que decir que no. Por supuesto que no. ¿Y cómo, después de... ha sido una época difícil para usted, padre, por los problemas que ya sabemos que se han dado en su carrera sacerdotal, vamos a decirlo así? Usted puede seguir haciendo su trabajo académico, puede seguir haciendo los trabajos que siempre ha hecho por la pobreza, que además es una de las personas más importantes por la lucha contra la pobreza y la preocupación por los niños, pero de acuerdo con disposiciones de la Iglesia no puede hacer su labor pastoral, ¿no? ¿En cómo afecta su vida esta decisión? Bueno, claro que me afecta bastante, ¿no? Porque yo soy un cura para trabajar con la gente, con las comunidades cristianas. Y entonces, claro, me afecta a mí que no lo puedo hacer y afecta a las comunidades cristianas a las cuales no puedo atender, ¿no? Eso me molesta, pues, pero... Además, la condición de cura, y eso tal vez a las personas que no tenemos esa condición nos cuesta entender, no es algo de lo que uno se pueda desembarazar. O sea, uno no puede dejar de ser cura por un rato, claro, ¿no? Claro. No, ya regreso. No hay vacaciones. ¿No? Exacto, no hay vacaciones. Sí. Pero, en fin, yo creo que todas estas cosas hay una cosa profundamente religiosa, que esto depende de un compromiso con Jesús, ¿no? Y esto es muy difícil de explicar, ¿no? Es dificilísimo. Que es como la vocación, claro, ¿no? Claro, es como la vocación. ¿no? Entonces, bueno, en la medida en que uno está con Jesús, uno mantiene una vida de oración, mantiene una vida de lectura del Evangelio, todas esas cosas, bueno, uno se siente sostenido por esas cosas y se siente sostenido por la gente que le va diciendo a uno las cosas que uno mismo le ha enseñado, ¿no? Eso es un respaldo. Y además creo que es justamente una iglesia, lo que se busca, creo que mucha gente busca, es una iglesia cristiana, es una iglesia en que se regrese a ese fundamento del compromiso con Jesús, que ha sido una gran discusión además sobre cuán alejados o cerca estamos de los principios básicos que se deberían promover, ¿no? Que hay gente que cree que haciendo cosas uno ya está con Jesús, ¿no? Es decir, Padre Nuestro, Ave María, Rosarios, cosas de esas. Claro, yendo los domingos a misa, ¿no? A mí no me parece mal esas cosas, pero no me parece que eso signifique un compromiso con Jesús, ¿verdad? El compromiso con Jesús significa seguir a Jesús, ¿verdad? Querer ser igual a Él. Bueno, si quieres seguir a Jesús lo apoya. Aguanta, pues. Aguanta. Entonces yo calladito aguanto, ¿verdad? Porque esto pasa, pues, ¿no? Hay un teólogo famoso en la iglesia, que es John Sobrino, es un vasco que vive en El Salvador. Fue uno de los teólogos que asesoraron a Monseñor Romero. De acuerdo. Y este hombre tiene unas cosas, pero genial. No lo mataron cuando mataron a sus compañeros, ¿verdad? Porque él estaba de viaje, ¿verdad? Esa cosa. Bueno, él dice, son los crucificados los que van a resucitar. Qué bonita frase. ¿No? Es bonito. Y eso, claro, uno lo va entendiendo poco a poco. Hay gente que es crucificada porque tiene una vida espantosa, ¿no? ¿Verdad? Y es una crucifixión. Digo, una mamá que no sabe cómo alimentar a sus hijos es una crucificada, ¿no? Por supuesto. O un hombre que no encuentra trabajo, ¿no? Un hombre... Que no puedes aliviar el olor de un hijo, por ejemplo. No puede, estos
padres que no han encontrado a sus hijos. Eso es espantoso, ¿no? Este señor Bazán, ¿verdad? Que por supuesto. Se le perdió el hijo en Bagua. Bueno, ¿qué cruz tiene ese señor? ¿No? Entonces yo digo, bueno, hay cositas, nosotros nos tocan cositas chicas, pues, ¿no? Sí. Chancascas. Ahora, yo le voy a hablar como católica, padre. Como católica que no va a la iglesia, que no reza el Padre Nuestro, que ni siquiera me sé la nueva versión, voy a ser bien sincera. Pero católica. Pero católica, y además creo, como usted, Jesucristo ha sido como una figura muy importante en mi formación y es algo de lo que yo no me alejo, a pesar de que me puede haber alejado de una iglesia. ¿Qué pasa cuando esa vocación, que por supuesto yo no la tengo ni en la cuarta parte de la que la tiene usted y la tienen personas que han dedicado su vida a seguir a Jesús de la manera que me lo explica? ¿Qué pasa cuando ese sentimiento pasa por una institución como la iglesia que no siente uno que tenga coherencia con esa figura que uno conoce o con esa figura que uno entiende y reconoce en la Biblia? Yo pensaba de verdad, padre, cuando la famosa imagen en la Biblia de cuando Jesús saca a los mercaderes del templo, bueno, que hay varios a quienes hoy sacarían probablemente con látigo, ¿no? No, yo creo que este seguimiento de Jesús, la imitación de Jesús, seguir las huellas de Jesús, eso pues se hace dentro y fuera de la iglesia. ¿Verdad? Es las cosas, o hay una pertenencia de la iglesia que es de otro tipo, ¿no? Entonces no se trata de marcar tarjeta. Yo voy a comulgar una vez al año y marco tarjeta. No es de eso, ¿no? Yo miro a la gente, la quiero a la gente, la ayudo a la gente y me comprometo con las personas con las que me encuentro. Sin embargo, alguna vez yo conversando con el padre Kleber me decía, muchas personas que se declaran católicas, como yo por ejemplo, no han desacramentado su religión, o sea, no pasan por los sacramentos, ¿no? Claro. Entonces hay una suerte como de informalidad en este ser católico, porque las religiones, yo creo que eso es importante, tienen una serie de ritos que representan o simbolizan una serie de compromisos que nosotros hemos perdido, me parece también, ¿no? Pero claro, yo celebro la Eucaristía y la Eucaristía me une a las personas, ¿no? Es un sacramento que se ejerce en comunidad. De acuerdo. Como un matrimonio, por ejemplo, que lo hemos vuelto una espectacularidad social, cuando en realidad es la unión de dos personas que quieren que Dios esté metido en ellas, ¿verdad? Eso es muy bonito. Todos los sacramentos, todos los ritos eclesiales, ¿no?, están encaminados al amor. ¿Verdad? No hay nada más importante que el amor. Lo dice San Pablo, no lo digo yo, ¿no? Que podría tener yo la ciencia capaz de saber todas las cosas, tenía la fe como para mover montañas. Si no tengo amor, no soy nada, ¿no? Entonces, eso es bien radical, ¿no? Claro. Entonces creo que esa es de las cosas pues que hay que ir viviendo y hay que ir experimentando. Y nosotros hemos tenido una religión muy formalista, ¿no? Yo todavía peor, soy más viejo. No, y a la misa en latín, de espaldas a la... No me puedo imaginar algo más ajeno a una comunión, ¿no? En voz baja. No, terrible. Claro. Oye, yo comencé a celebrar misa en latín, yo todavía soy de la Guardia Vieja, claro. Y pero ya había pasado el concilio, ¿no? Entonces el concilio nos permitía sacar nuestro evangelito en castellano y decir la lectura en castellano, ¿no? Pero uno sentía pues que había que decir más. Entonces cuando se nos dio permiso para decir el canon en castellano, fue una alegría inmensa, ¿verdad? Entonces, claro, unos colegas decían una envidia kilométrica, ¿no? ¿verdad? Pero el gusto que tenía uno que la gente le entendiera era inmenso, ¿no? Realmente. Yo he leído, por ejemplo, experiencias de curas que han tenido que irse a comunidades en las selvas, pero ya casi de condiciones de no contactados, y contaban que había un espectacular que contaba que para hacer misa, él empieza a hacer misa y se da cuenta que la gente se va porque no estaban acostumbrados al monólogo. Entonces tenía que adaptar la misa a un diálogo constante. Y claro, y digamos que no seguía las reglas de Vaticano, ¿no?, y las reglas formales de la Iglesia, pero era la única manera de llegar a una población con el mensaje que se quería llegar, ¿no? No, hay cosas que son hasta ahora me tocó. Yo no sabía quechua, y me fui a Puno, pues, entonces en el campo celebraba y... Te miran con cara de que estará hablando. Hablaba castellano, era igual que latín, ¿no?
Después ya más o menos comencé con 4 palabritas quechuas que sabía, más o menos me las arreglaba, ¿no? Pero yo me he pasado horas de horas en mi escritorio mirando, bueno, ¿y cómo le explico a esta gente tal cosa? Una palabrita por acá, otra por allá, de las pocas que sabía, ¿no? ¿Y habla quechua, padre? No llegué a hablar, llegué a entender. Entender, yo también entender, ¿no? No es tan difícil. No, porque tiene muchas palabras en castellano, claro. ¿no? Así. Sobre todo el quechua de Puno, que es muy malo, no está castellanizado. Está muy castellanizado. Entonces, ahí sí más o menos me entendía, pero me hice una cosa que no sé si la podría hacer ahora de nuevo, que es irme todas las tardes, en los domingos, de 4 a 6 de la tarde, a comunidades campesinas y oír hablar quechua. Qué maravilla. ¿No? Y nada. Y decía, ¿cómo soy capaz de esto, no? Claro. Vamos a una pausa, padre, para seguir conversando. Esta lindísima conversación. Vamos a una pausa y seguimos conversando con el padre Gastón Garatea. Continuamos conversando con Gastón Garatea sobre cómo se vive la religión en nuestro país, cómo se vive para él, que es un sacerdote, cómo se vive para las personas que están más o menos cerca de la iglesia. Y, padre, un momento importante en la Iglesia Católica fue Concilio Vaticano II con Juan XXIII, que yo creo que fue como una gran oportunidad para que la iglesia se abriera a discusiones que creo que se tienen que dar dentro de la propia iglesia, ya fuera para tomar o no decisiones. Sin embargo, se siente que luego de Juan XXIII el proceso de Concilio Vaticano II quedó trunco. Hay algunas, se ha retrocedido con respecto a la posibilidad de discutir temas. Sí, no, eso es verdad. Pero después de Juan XXIII, que fue un hombre carismático, realmente magnífico, ¿no? Magnífico, ¿no? Un viejito que no le tenía miedo a nada, ¿no? Vino un tipo que era muy inteligente, que era Pablo VI, ¿no? Pablo VI no tuvo la brillantez de Juan XXIII, pero tuvo una inteligencia impresionante. Los mejores documentos, ¿verdad?, de la iglesia son de Pablo VI. Muy bonito. Mira que es un papa que yo no lo tengo en mente, ¿no? Fue el papa de la Populorum Progressio. Ya, claro. Que es un documento que todos hemos leído en la universidad, además. Y esa cosa de decir, el nuevo nombre de la paz es desarrollo, una maravilla. Político, parece. Parece político, Sí. ¿no? Pero es que los políticos se han dañado de un montón de términos que son de todo el mundo. No, pero esa es una cosa muy interesante, ¿no? Entonces, él nos plantea una cosa, que el Evangelio no es solo anunciar una cosita así, sino es anunciar un mundo nuevo, el reino de Dios, ¿no? Y el reino de Dios es justicia, verdad, conciliación, reconciliación, todas esas cosas, ¿no? Entonces, eso creo que fue muy interesante. Tuvimos después un papa, después de Pablo VI, bueno, estaba Juan Pablo I, que no tuvo 33 días y se murió. Tuvimos otro papa notable, que es Juan Pablo II, que fue muy mediático, ¿no? Sí. Un hombre carismático, de mucho movimiento. Parece una frivolidad, pero puso la iglesia otra vez de moda, ¿no? O sea, a la gente le gustaba tener su papa, ir claro. ¿no? Pero en fondo. Claro, claro. Entonces fue una cosa medio trágica, ¿no? Porque mucha gente dice, este es el papa, ¿no? Estaba muy bonito hablado. Tuvo unas encíclicas sociales bien interesantes también, ¿no? Pero desde el punto de vista dogmático, de costumbres, no cambió nada. No fue nada, ¿no? Este es un papa, el que tenemos ahora, Benedicto XVI, es un papa sólido, ¿verdad? Los escritos son mucho mejor que lo que él aparece. Es un viejito tímido, ¿verdad? Creo que además con este temor por haber heredado un papado que venía de un hombre muy carismático, claro, ¿no? Claro. No. Es como un mala después de Alan, ¿no? Sí, es como apabulladitos, ¿no? Sí, por ahí van. Sí, pues. Sí. Y en la iglesia se percibe esta misma división. A mí me parece que en este momento el Perú está polarizado en algunos puntos ideológicos, y tuvimos una campaña presidencial muy complicada, con mucho enfrentamiento, y algo de ese enfrentamiento se está, no sé si volviendo a manifestar o son rezagos. Una visión de derecha, de desarrollo muy fuerte, y una visión de izquierda que puede también entrar en radicalismos. Y es curioso porque cuando hay estos enfrentamientos dentro de la iglesia, se habla de los curas caviares y los curas de derecha, ¿no? También está dándose esa polarización, o digamos es una herencia post de teología de la liberación, y que no se logran de alguna manera reconciliar dos visiones de cómo debería acercarse la iglesia a la población. Pasemos ese tema.
Para no meterse en más problemas. Para no meterse en más problemas, pues ya tengo suficiente. Ya, creo que la respuesta es bastante obvia. Bueno, Gastón, y usted no puede dictar, no puede hacer misa en este momento en Lima. Esa es su realidad como cura actualmente. Sí. ¿No? Sí. ¿Y qué pasaría si nos convoca a todos a una Parque Kennedy? No, es que yo no estoy para pelear con nadie. No, seguro que iríamos, iríamos todos. Sí, no, pues uno puede, el show puede hacer de cualquier manera, ¿no? No, yo no. Yo acato la disposición del cardenal, es el cardenal, y yo no soy cardenal. ¿No? Bueno, la Iglesia tiene además este principio de obediencia que es parte de su... No, sino hay más que obediencia o desobediencia, hay un principio de unidad. De acuerdo. Y el Señor ya nos llama a ser uno, ¿no? La división es muerte. Entonces yo no quiero la muerte de nadie, ¿no? Entonces, acato nomás, y no me pasa nada, yo puedo seguir participando en la Eucaristía como fiel cristiano, ¿no? Eso, voy y lo hago con gusto, reconozco que lo hago con gusto, ¿no? Me parecen malas las prédicas de los curas, ¿no? Eso me da risa, pero digo así, se aburrirse la gente que va a mis misas también, ¿no? Pero trato de hacer cosas, ¿no? Pero hoy estoy tranquilo, ¿no? Me ha agarrado esta medida en una edad buena. No. Yo si tuviera 30 años hubiera estado pensando en otras cosas más terribles, ¿no? Ahí estaría pensando hacer su misa en el Parque Kennedy, seguro. O quizás salirme, ¿no? Claro. Que son otro tipo de cosas. Pero no, me ha agarrado viejo ya y veo pues que lo que corresponde es tranquilidad, ¿no? Tranquilidad por el bien del pueblo cristiano. ¿Es irreversible la medida? ¿El cardenal puede cambiar de opinión cuando le parezca? El próximo jueves me puede decir ya anda. ¿Y es apelable a alguna instancia? Sí, es apelable, claro. Yo podría llamar a la Santa Sede, pero yo no quiero. No, yo... Aquí es la lucha del poder con el no poder, ¿no? Eso yo creo que el camino de Jesús no fue así. No fue rebelarse ni ir a los jueces, ¿no? No, calladito. Así probablemente llegue más lejos. Y antes de ir cerrando la entrevista, padre, me quería conversando toda la tarde con usted. Le quiero preguntar sobre su preocupación en el Perú, los niños y la pobreza, que es un trabajo sobre el que usted tiene una mirada incansable. Tenemos que hacer visibles a los niños y tenemos que hacer visibles sus problemas. Este gobierno se presentó con muchas expectativas de cambios que no necesariamente, no sé si no se están dando, si la gente no los está percibiendo, pero hay una suerte de demandas insatisfechas. ¿Qué pasa en el nivel de la infancia? ¿Qué cosa falta, digamos? Bueno, faltan miles de cosas, pero ¿qué prioridad no se está atacando? Yo creo que no, sí se están atacando las cosas, no en la manera que deberían, ¿verdad? Yo digo, los niños les falta nutrición. Es un tema impresionante para poder conversar, ¿no? Niño malnutrido es un niño que no tiene futuro. De nutrición, anemia, todo es la misma jarana, ¿no? Y los médicos, el Ministerio de Salud divide, de nutrición hay tanto, hay anemia, tanto. Un niño anémico y desnutrido, no es eso. Hay una cosa también que es falta de estimulación temprana, ¿no? Esa es una cosa que vamos descubriendo de a poquito. Los que no somos padres entendemos menos, pero los padres también están ahí medios cortitos, ¿no? No saben qué cosa es estimular al niño para que llegue a su máxima capacidad. ¿Verdad? Que a veces pasa por prestarle atención al niño, claro, ¿no? Claro. Y seguir un poco las pautas que él mismo pone. Los niños siempre tienen mejores ideas que los adultos para jugar, claro, para divertirse, para... Los niños preguntan, pero a los niños hay que preguntarles. También. ¿Verdad? Eso es estimular. Así es. Hay que enseñarles a jugar. Hay que arrodillarse con ellos en el suelo, claro, ¿no? Claro. Hay que estar un tiempo igual a igual. Así es. ¿Verdad? Y no enojarse. Dejarlos que pregunten lo que quieran. Este es un tema bien importante, que lo tienen unos cuantos psicólogos. Pues no todo psicólogo sabe estimular a los niños, ¿no? Esa es una cosa que falta hacer. Falta saber enseñar a los niños con paciencia. Los niños son como esponjas, ¿verdad? Que oyen
y carburan, ¿verdad? Y hay que decirle, no, mira, lo que estás pensando está bien o está mal, ¿no? Pero eso ahí hay que ayudarlo en la cancha, ¿no? Y además entender también las limitaciones de sus propias edades, ¿no? A mí me da risa cuando aparece un profesor que te dice, no presta atención, tiene 3 años. O sea, ¿por qué parte de tiene 3 años nos hemos olvidado, ¿no? A los 3 años los niños antes ni siquiera iban a ningún lugar donde tuvieran que prestar atención, ¿no? Nada, iban al nido. Así es, y eso tampoco, hasta acaban en su casa, ¿no? Tenían plata, claro. Sí, no, yo sí creo que hay que sentarse y enseñarle a los padres de familia que los niños son personas. Exactamente. ¿No? A mí las cosas más trágicas que me sucedió cuando estuve en Puno es sentir que mucha gente tenía a los niños como cosas. Se me hacía acordar a mí los textos de la Biblia, ¿no? Claro. Donde la Biblia dice que Abraham, pongamos, salió con un montón de niños que tenía, entre las cosas, las mujeres y los niños. Eran las cosas que tenía él, y sus caballos, y sus camellos. Bueno, que además es una visión que se ha mantenido hasta por lo menos el siglo XIX, cuando lee uno novelas de Dickens, por ejemplo, claro. La mirada del niño como persona con derechos no existía, nada. Y eso no solo ocurre por clases sociales pobres, en clases sociales altas ocurre este mismo fenómeno, pero claro, disfrazado de le pongo una nana y no lo miro nunca, ¿no? Claro. Como un florero más de tu casa. Entonces, esas tragedias pues en nuestro país son muy duras, es muy dura. Cuando uno ve a un chiquito y digo, bueno, está condenado a ser débil mental toda su vida. Es una pena. Y hay chiquitos que hacen maravillas, sí, curioso. A mí me llamaba mucho la atención cuando salía al campo ahí en Ayaviri, ver a niñitos cuidando vacas, cuidando ovejas, ¿no? 2, 3 años ya estaban en mesa. Yo salía y me ponía a conversar con ellos. No sabían castellano, pero en fin, me contaban que ellos tenían que cuidar eso porque la vaca tenía que dar tanto de leche. Mi mamá, que trabaja mucho en estimulación temprana, me contaba que también había llegado a comunidades, me parece que en Ayacucho, donde por ejemplo había una niña de 4 años que asistía al centro con su chancho, porque tenía que cuidar el chancho, y la niña había descubierto que la mejor manera de no perderse en la clase era llegaba jalando su chancho, ¿no? Una maravilla de historia, ¿no? Pero que da cuenta de una realidad totalmente distinta, ¿no? Terrible, pues, terrible. A los niños no van a ser niños. Pues. Claro. Porque desde que nacen ya tienen que cuidar un animal. Y después les pegan unas tandas a los pobres chiquitos. Bueno, Aston, trabajaremos entonces. Seguiremos trabajando y haciendo lo que se puede hacer desde donde podamos para que nuestros niños la pasen mejor. Y desde acá te digo, el día que tú decidas hacer una misa donde decidas hacerla, nos pasas la voz, que ahí vamos a ir todos tus seguidores para que nadie nos prive de ese beneficio. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido una magnífica conversación.